Muy buenas tardes, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Oramos al Señor. Acompáñenme para hacer esta oración. Señor, gracias te damos, Padre nuestro, a través del nombre que es sobre todo nombre, a través de Cristo, en quien podemos acercarnos hasta el trono de tu gracia. Podemos allegarnos a ti, Señor, con la seguridad, la confianza de que tú nos recibes, de que tú nos atiendes a pesar de nuestra condición de pecadores, porque en ti, Señor, hay gracia y misericordia. Perdona nuestras faltas. Bendícenos en esta hora, ya que vamos a estudiar tu palabra. Queremos que tú nos hables, que tú nos dirijas, Señor, al mirar cada texto de las Escrituras y poder entenderlo en la revelación que tú solamente das a través de tu Espíritu Santo, que Él sea el que hable a nuestros corazones. Bendice nuestras vidas, que nada nos distraiga, y gracias, Señor, por darnos esta palabra en esta tarde. A ti sea la honra y la gloria a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Zacarías capítulo número 4. Vamos a estudiar este pasaje con la ayuda de Dios. Ahora en este capítulo 4, Zacarías se siente, versículo número 1, ¿de qué manera? ¿Ya vieron cómo se siente ahora Zacarías? Como cuando un hombre es despertado, dice que el ángel que estaba mostrándole las visiones, dice, ahora él me despertó y yo me desperté como cuando un hombre se despierta de su sueño. Cuando uno está profundamente dormido y te despiertan súbitamente, ¿cómo te sientes? Aturdido, como que no, exactamente así, como que no te ubicas, ¿no? No sé si les ha pasado así de, ay, ¿qué día es hoy? Yo me desperté no sé qué día y pensando que era martes y era sábado. De verdad, a veces uno somnoliento, la palabra es aletargado. Y Zacarías ha sido despertado, dice el versículo número 1, dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y despertóme como un hombre que es despertado de su sueño. Él se siente así aletargado, como que no se ubica, como cuando uno se despierta, pues, súbitamente después de un sueño profundo. Así se siente el profeta Zacarías, y el ángel le pregunta, Zacarías, ¿qué ves? Y cuando uno es despertado así, cuando uno todavía no se incorpora bien, reacciona, los ojos no tienen todavía la agudeza, todavía no, después del tiempo que pasaron los párpados cerrados, todavía no tienen la claridad. Y dice Zacarías que le respondió al ángel y dice, pues ve un candelero todo de oro. Ve un candelero y lo describe, su vaso, su cabeza, sus 7 lámparas, encima del candelero. Dice 7 canales para las lámparas que están encima de él. Está viendo un candelero como esto que tenemos nosotros aquí. Sí se los quiero mostrar, voy a tomar un poquito, espero poder llegar. Exactamente. Eso es lo que ve Zacarías. Dice, yo veo un candelero todo de oro. La descripción es esta, dice, con su vaso sobre su cabeza, sus 7 lámparas encima del candelero, 7 canales para las lámparas que están encima de él, dice, y sobre él 2 olivas. Curiosamente hay aquí 2 olivas, versículo número 3, dice, una a la derecha del vaso y otro a la izquierda. Hay 2 árboles de oliva de donde se extrae el aceite, de donde se extrae el aceite, pero dice el versículo 4, proseguí y hablé a aquel ángel que hablaba conmigo diciendo, bueno, ¿qué es esto, Señor mío? ¿Qué representa esto? Cuando el ángel le pregunta, ¿qué ves? Esto es lo que ve Zacarías. Dice, ve un candelero de oro. La descripción dice, hay 2 olivas, una a la derecha y una a la izquierda, pero esas 2 olivas tienen 2 conductos o 2 ramas y están conectadas
a esta parte que es donde se depositaba el aceite, se ponían los pábilos y se encendían las lámparas. Dice, esas olivas, una a la derecha y una a la izquierda, están conectadas por dos canales o dos ramas que están nutriendo o están surtiendo, abasteciendo de aceite constante a estas lámparas para que allí estén encendidas. Cuando el ángel cuando Zacarías le pregunta, bueno, ¿qué es esto, Señor? ¿Sí? El ángel le responde, dice el versículo número 5, y el ángel que hablaba conmigo respondió y díjome, ¿no sabes qué es esto? Dije, no, Señor. Entonces respondió el ángel, hablóme diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel. Esta visión que hoy vemos en el capítulo 4 tiene que ver con Zorobabel. ¿Se acuerdan de qué trató la anterior? Capítulo número 3, del sumo sacerdote de Josué, que estaba sucio con vestiduras viles. Eso es lo que vimos la semana pasada. Esa profecía, esa visión tenía que ver con Josué, el gran sacerdote. Esta visión del candelero tiene que ver con Zorobabel primeramente, aunque al final se mencionan dos conductos y el otro conducto, ahorita vamos a ver quién es él. Bueno, hablemos un poquito acerca de este candelero, que curiosamente lo que está viendo Zacarías, pues es un objeto sagrado, ¿sí?, que Dios mismo mandó a construir. Vamos al libro de Éxodo capítulo 25. Éxodo 25, acompáñenme para ver un poquito y entender más acerca de este candelero, que hasta el día de hoy los tenemos como, a lo mejor como objetos de ornato, ¿sí? Pero estas eran las figuras, con sus brazos, con sus copas, con sus manzanas, su caña, le llaman su caña, su base. Toda esta descripción está en Éxodo 25. A partir del versículo número 31, fíjense bien, vamos a ver 4 cosas acerca de este candelero mencionadas aquí en Éxodo 25. La primera es su calidad. El candelero tiene una calidad. Dice, harás además un candelero de oro puro. Es de oro puro. Ese candelero labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas, sus flores, dice, todo ellos serán de lo mismo. Ok, ahí se menciona entonces su calidad, que es oro, y también se menciona su formación. No fue fundido. ¿Cómo fue hecho el candelero? Labrado todo a martillo, ¿sí? Labrado a martillo. Esto tiene significado. Tanto el oro tiene significado en su pureza, como también lo que se dice aquí, que fue labrado. Entonces allí ya hay dos cosas: su calidad, su formación. Fue labrado a martillo. Continúo, versículo número 36. Dice, sus manzanas y sus brazos serán de lo mismo, todo ello una sola pieza labrada a martillo de oro puro. Aquí se añade una cosa más: su unidad. Toda era, dice aquí, una pieza, solamente una sola pieza, ¿sí? No sé cómo hayan hecho esto, si hicieron los brazos y después los soldaron, si fueron colocados. Hay mucha diferencia y mucho significado en lo que dice de este candelero: su calidad, su formación, ahora su unidad, porque es toda una sola pieza labrada a martillo en oro. ¿Para qué son estos candeleros? Obviamente ahí está su uso. Éxodo 25, 37 dice, y hacerle a 7 candilejas, las cuales encenderás para que alumbren a la parte de su delantera. Ese es el uso, para que alumbren. Y Dios ordenó la construcción de este candelero para que estuviese dentro del templo y
los sacerdotes se ocupaban todos los días de poner aceite, de mantenerlos siempre encendidos. Nunca se podían apagar. Sería un descuido muy grande de los sacerdotes, ¿sí? O de los levitas, el no mantener encendido, de los sacerdotes, de no mantener encendidos los pábilos de esas lámparas, de esas 7 lámparas. Obviamente esta era una de las labores que requerían más cuidado, más atención, porque el aceite se consume. Y ellos tendrían que tener todo el cuidado de mantenerlo siempre encendido. ¿Por qué menciono esto? Porque en la visión que ve Zacarías, dice que hay 2 olivos, uno a la derecha y uno a la izquierda, pero están conectados al candelero. Es decir, que ahora ya no hay necesidad en esta visión de estar poniendo aceite, porque esos olivos están surtiendo de ese aceite, están abasteciendo constantemente de aceite a esas candilejas. Bueno, le pregunta, de hecho son 3 preguntas que le hace el ángel. La primera ya la vimos, cuando lo despertó, todo aletargado a Zacarías, la primera pregunta que le hace el ángel es, ¿qué ves? Ahora la segunda pregunta que le hace, y que ya la mencioné ahí en el versículo 5, le dice, ¿no sabes qué es esto? ¿Y qué dijo Zacarías? Pues no sé, Señor mío, no sé qué es esto. Y entonces ya el ángel le responde y dice, mira, esto tiene que ver con Zorobabel. Versículo número 6. Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, en que se dice, no con ejército ni con fuerza, se refiere a fuerza humana, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Con la fuerza de Dios. ¿A qué se refiere específicamente esta profecía? El significado es le dice Dios, le revela Dios a través del ángel a Zacarías y le dice, mira, este es Zorobabel. Zorobabel no necesita un ejército para realizar la obra que tiene que realizar de construcción del segundo templo. No necesita de un ejército, no necesita de mucha fuerza. Lo que Zorobabel necesita es la fuerza divina, la fuerza a través de mi espíritu, dicho en palabras como está en el texto, dice, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Lo que Zorobabel necesita es esa fortaleza divina, esa fuerza que Dios da a través de su Espíritu Santo. ¿Sí? Así, y como el candelero es abastecido de aceite, lo que Dios está diciendo, lo que Zorobabel requiere es ser abastecido de mi espíritu, necesita ser abastecido de mi fortaleza a través de mi espíritu, a través de ese soplo poderoso, para que él pueda realizar la obra. Eso es lo que le está diciendo. El ángel quiere aquí asegurarse de que Zacarías entienda. Por eso le pregunta, ¿no sabes qué es esto? Zacarías dice, no lo sé. El ángel se encarga de decir, mira, que te quede claro, lo que va a hacer Zorobabel, esto tiene que ver con Zorobabel, lo que va a hacer Zorobabel no lo va a hacer con su fuerza, lo va a hacer con mi espíritu, ¿sí? Eso es lo que significa esta visión. Es una visión entonces que habla de Zorobabel, en la que Dios ha decidido respaldar a su siervo, a Zorobabel, con toda la fortaleza de su espíritu. Y ahora, así como en la visión anterior, Zacarías vio a Josué vestido de ropas viles y Dios ordenó, quiten esa vestidura, póngale su efod de lino fino, póngale la tiara en su cabeza, esa tiara que decía santidad a Jehová. En esa visión nosotros entendemos que Dios dice, a ver, para la obra se requieren 2 cosas. La primera, en esta visión de Josué, se requiere santidad. Y en esta segunda visión, o bueno, esta que tiene que ver con Zorobabel, lo que está diciendo Dios es, tanto se requiere santidad como se requiere de mi espíritu, la fuerza de mi espíritu. No es con espada,
no es con ejército, es con mi Santo Espíritu, dice Dios. ¿Sí? Para hacer la obra no necesitan de recursos porque Dios es el dueño de todo. No necesitan de otra cosa, sino necesitan santidad o consagración y necesitan la fuerza de mi espíritu. Dios ordenó, recuerdan en la visión anterior, cómo Dios ordenó cómo quitarle los vestidos sucios del sumo sacerdote. Dios ordenó su limpieza, cambió sus vestidos, puso la mitra sobre su cabeza. Ahora lo que Dios va a hacer con Zorobabel es revestirlo de esa fuerza divina. A él lo va a revestir, a Zorobabel, de esa fuerza divina. Versículo número 7. Dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Dicen los comentarios que se refiere, acuérdense que Jerusalén estaba en ruinas. Y tanto era el escombro que parecía un gran monte. Y los que comentan este texto dicen, se refiere a ese monte de escombros. Y Dios anuncia y dice, delante de Zorobabel será reducido a llanura. Dios está anunciando la construcción del templo. Dice, no va a haber impedimentos. Esa montaña que está delante de ti, esos escombros van a ser quitados. Obviamente no con la fuerza, no con un ejército, sino con la fortaleza divina. Y esto, la verdad, es una palabra hermosa porque ¿cuántos de nosotros no quisiéramos, cuando nos enfrentamos a la vida, a ciertas circunstancias difíciles, en donde parece que hay montones de escombros obstruyendo nuestros caminos, cuando hay grandes montañas que se convierten en obstáculos para nosotros continuar nuestra vida, el que Dios anuncie y diga, esa montaña va a ser quitada? Va a ser allanado tu camino, tú vas a poder continuar, ¿no? Es una palabra de aliento, es una palabra de fortaleza. Tú tienes que saber, Zorobabel, este es el anuncio, tú tienes que saber, Zorobabel, que Dios está contigo, que Dios te reviste de su fortaleza a través de su espíritu, así como este candelero con estos dos olivos es nutrido constantemente por esas dos ramas, por esos dos conductos, de tal manera que no les falte aceite jamás. Zorobabel, tú vas a ser revestido de mi espíritu, va a haber fortaleza en ti, esa montaña va a ser quitada. Dice, se convertirá en una llanura, versículo 7, segunda parte, él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia. Es decir, que cuando Zorobabel haga la obra de la construcción del templo, Zorobabel va a llegar a una conclusión. No fue mi fuerza, no fue la fuerza del pueblo, no fueron nuestros recursos, no fue nuestra inteligencia, fue una obra que se realizó por gracia. De hecho, si ustedes notan, versículo 7, la palabra gracia está escrita con mayúscula. Y desde allí se anuncia la gracia de Dios. Zorobabel, lo que tú vas a hacer va a ser una obra de gracia. Versículo siguiente, vamos en el número 8. Esto es lo que está anunciando Dios. Y vean, qué decía yo, qué hermosa palabra, ¿no? El saber que Dios te está nutriendo como nutría en esa visión a este candelero. Así que Dios esté llenando nuestras vidas de un fluido constante y abundante del Espíritu Santo en nuestra vida para poder realizar las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Verso número 8 dice que fue palabra de Jehová a Zacarías diciendo, las manos de Zorobabel echarán el fundamento a esta casa y sus manos lo acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a ustedes, a vosotros. A ver, dice, las manos de Zorobabel echarán el fundamento y sus manos la acabarán. Se anuncia el principio de una obra y se anuncia su conclusión. Y esto nos recuerda un texto allá por el libro de los Filipenses capítulo 1 versículo 6 que dice
que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esto también tiene una enseñanza para nuestra vida, porque mira, lo que Dios comienza no lo va a dejar inconcluso. Y aquí está la palabra. Dice, las manos de Zorobabel comenzarán la obra y sus manos la acabarán. Pero no por su fuerza, recalcamos, no por su sabiduría, no por su habilidad o los talentos que tenga Zorobabel, sino porque la fuerza de mi espíritu va a estar con él. Y vean que ese soplo, porque en nuestras Biblias traducen espíritu, pero en realidad es un soplo, un aliento, el soplo. Ese soplo de Dios, vamos a recordar de qué es capaz. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios confeccionó en el barro, con la tierra, moldeó un muñeco, la forma de un hombre? ¿Y qué dice el libro de Génesis? Que puso en él el aliento, el soplo de vida. Dios le sopló y ve lo que hizo Dios con ese soplo. Hizo que ese muñeco de barro, esa forma de hombre de barro, tuviese vida y se pusiese de pie. Ese es el soplo. Ese espíritu, porque dije que soplo se traduce en nuestras Biblias como espíritu. Ese soplo es el que va a estar con Zorobabel. Pero no solamente ese es el soplo de Dios. Estamos viendo en la escuela dominical cómo el mar Rojo se abrió cuando Israel pasó en seco. Y notaron el detalle que dice que también fue por el soplo de Dios. Dios sopló, las aguas se abrieron. De hecho, comentábamos allá con los hermanos de Cuernavaca que algunos dicen que probablemente ese soplo de Dios lo que hizo fue congelar las aguas del mar, abrirlas, congelarlas, convertirlas en dos grandes muros. Esa sería la explicación lógica, ¿sí? Para que el agua cambie de estado líquido a sólido, formar dos paredes que el pueblo pudiese cruzar, y el mismo aliento de Dios sopló, derritió esas aguas y se volvieron a cerrar y todos los egipcios murieron. Ese es el soplo de Dios. Ve lo que hace el soplo de Dios. Y Dios le está diciendo a Zorobabel, tú vas a tener la fuerza de mi espíritu. ¿Sí? Representado a través de esta visión. Y una cosa más que quiero mencionar, Ezequiel 37, del 1 al 14, donde habla del valle de los huesos secos. ¿Sí? ¿Recuerdan esa visión de Ezequiel? Valle de los huesos secos. También allí se menciona el soplo de Dios. Llega el soplo de Dios, nutre de carne esos huesos, los vuelve a juntar hueso con hueso y se levanta todo un ejército por el soplo de Dios, por la fuerza que Dios da. Queridos hermanos, queridas hermanas, ese es el Espíritu de Dios que ha puesto también en nuestros corazones. Pablo lo dice a los Efesios, que fuimos nosotros sellados con el Espíritu Santo desde el momento en que nosotros creímos. Ahora, en esta figura, en este símbolo del candelero, que es nutrido precisamente por el aceite y el aceite aquí es símbolo del Espíritu Santo. Quiero mencionar alguna cosa más acerca del candelero, porque en Apocalipsis, ahora vamos a Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo número 1, Juan ve también candeleros como este. Por eso lo tomé y lo coloqué aquí. Juan también ve este tipo de candeleros. 1:12. Apocalipsis 1:12 dice así, y me volví, cuando Juan está recibiendo la revelación, dice, cuando yo me volteé a ver la voz del que hablaba conmigo, dice que vuelto, ¿qué cosa es lo que vio? 7 candeleros de oro. Versículo 13, y en medio de los 7 eran 7 candeleros, y en medio de los 7 candeleros de oro, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropas blancas que llegaban hasta los pies, ceñido por los pechos con una cinta de oro. Y sigue hablando de aquel que estaba entre los candeleros. Dice que su cabeza, sus cabellos eran blancos, etcétera, etcétera. Se da toda una descripción. Ahora, versículo 20.
Vean el significado de esos candeleros en Apocalipsis. Dice que el misterio de las 7 estrellas, le dicen a Juan, que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros, ¿qué significan? Dice que tú has visto son las 7 iglesias. En el Nuevo Testamento el candelero representa a la iglesia. ¿Y qué es lo que mantiene a la iglesia, hermanos? Encendida. El aceite, el Espíritu Santo. Si estos candeleros en Apocalipsis, y allí está la interpretación porque no estamos inventando nada, dice los 7 candeleros que tú has visto son las iglesias. Esto representa para nosotros, o debería representar para nosotros, la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí es donde se deposita el aceite es el Espíritu Santo. De ahí, ¿qué dijo el Señor Jesucristo en Mateo? Que nosotros somos la luz y la sal, pero no tenemos luz propia. La luz que tenemos es de Dios. El Espíritu Santo es lo que mantiene la llama encendida en nuestros corazones. Ahora, esto tiene mucho significado y ya lo he explicado en otra ocasión, pero lo quise traer nuevamente a la memoria, porque ¿de qué era su calidad? ¿Se acuerdan? Éxodo 25 que leí. ¿De qué era la calidad? De oro. Esa es la calidad de la iglesia. La calidad de la iglesia es oro. Su formación. ¿Se acuerdan cómo fue su formación? ¿Fue fundido? No, fue labrado a martillo. Y para labrar el oro, ¿qué se hace con el oro? Para labrarlo. ¿Se mete al fuego? No, primero se mete al fuego. Luego se saca, se golpea para darle la forma. ¿No es eso lo que hace Dios con los cristianos? ¿Con la iglesia? A veces la mete a fuego para ser probada. Dice, pero si tu fe es de hojarasca, de madera, se va a incendiar. Pero si es de oro, ¿cómo va a salir? Más puro. Pero metido al fuego y luego todavía golpeado para labrarte. Ese es nuestro Dios. Así está labrando Dios a la iglesia. Había otra cosa, ¿no? Dijimos su calidad, su formación, su unidad. Porque ¿saben cómo era? Una sola pieza. La iglesia es una sola, no hay denominaciones. Todos los creyentes en Cristo Jesús formamos una sola iglesia. Y su uso, que también lo vimos, Éxodo 25, ¿para qué era? Para alumbrar. Y dice el Señor, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, eso es lo que también se le está diciendo a Zacarías. Mira, Zacarías, tu vida es como la de un candelero. Dios va a sostener tu vida, te va a llenar de su espíritu, de su fortaleza. Le dice, no es con espadas ni con ejércitos. Es con mi Santo Espíritu. Mi Espíritu es el que te va a dar fuerza. Vas a iniciar la obra, la vas a concluir. Es una palabra de aliento para Zacarías. Recuerden, es lo que le dijo el ángel. Esta es palabra de Jehová para Zorobabel. Tú vas a terminar la obra, porque Dios no va a dejar inconcluso nada de lo que él inicia. Bueno, ya mencionamos Filipenses 1:6. El que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Voy al versículo número 10 de Zacarías 4, que dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. A ver, ¿a cuál pequeñeces se refiere? Dice, los que menospreciaron el día de las pequeñeces. Cuando se inició la obra de la construcción de la casa de Jehová, ¿se acuerdan lo que vimos en Esdras? Que unos lloraban porque decían, este templecito vamos a hacer para Dios. Dice, porque tenían en recuerdo el majestuoso templo que construyó Salomón. Y a eso se refieren, dicen los comentarios, a esas pequeñeces, a lo que ustedes llamaron pequeñeces, los que menospreciaron el día de las pequeñeces, se alegrarán. Pero ¿recuerdan por qué Dios dijo, la gloria de esta casa va a ser mayor que la que se construyó en el tiempo de Salomón? ¿Se acuerdan por qué iba a ser mayor la gloria de ese templo? Porque allí iba a estar, ¿quién? Cristo.
Y ese templo que construyó Zorobabel y que después fue arreglado por Herodes el Grande, por congraciarse con los judíos, lo embelleció, lo adornó. Ese es el templo del tiempo del Señor Jesús. Y por eso fue mayor la gloria de ese templo, porque Dios en Cristo, Dios encarnado, estuvo en ese templo. Y por eso dice el Señor ahora, versículo 10, los que menospreciaron en aquel día de las pequeñeces, al final se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel, es decir, se va a concluir la obra. Aquellas 7 son los ojos de Jehová, Dios tiene conocimiento de todas las cosas que recorren por toda la tierra. 11, hablé más y dije, ahora Zacarías le pregunta al ángel, ¿qué significan estas 2 olivas a la derecha del candelero y a la izquierda? Como diciéndole, a ver, mira, ya entendí que se habla de Zorobabel, pero ¿qué significan estas 2 olivas? Eso le está preguntando. 12, hablé aún y díjele, ¿qué significan estas 2 ramas? Allí hay 2 ramas como 2 conductos, como 2 canales. Dice que por medio de los tubos de oro se vierte de aceite como oro. Acuérdense, en la visión del candelero hay 2 olivos y están conectados por esos tubos o esos conductos para surtir constantemente de aceite, para abastecer de aceite para las candilejas. Y lo que Zacarías ahora pregunta, acuérdense que está como somnoliento, aletargado, dice, Señor, le dice al ángel, ¿y qué significan esos? Versículo 13, y el ángel le respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Ahí está la tercera pregunta, ¿no sabes qué significa? Dije, Señor mío, no lo sé. 14, él dijo, estos son 2 hijos de aceite, son los que están delante del Señor de toda la tierra. ¿Saben quiénes son esos 2 hijos de aceite? Y esta palabra también me gustó mucho, ¿no? Hijos de aceite. Dicen los comentarios, uno es Josué y el otro es Zorobabel. Ellos se van a encargar, ¿sí? Son los responsables. A través de ellos va a fluir la bendición del aceite. Y por eso les llama hijos de aceite. Y eso me encantó, de verdad. Me gustó mucho el pensar que tú eres una hija de aceite por la gracia de Dios. A través de ti, estoy hablando a las hermanas de la femenil, a través de ti fluye el Espíritu Santo y tú puedes ser un canal de bendición para otros. Eres hija de aceite. Y el aceite, acuérdate, es Espíritu Santo, ¿no? Y el ángel le dice, estos 2 conductos que tú ves son 2 hijos de aceite. La interpretación, el significado se da Josué, el gran sacerdote, y Zorobabel. Y pues quiero que te lleves esta palabra en tu mente, porque mira, si tú eres un hijo o una hija de aceite, Dios, así como en esta visión, hay 2 olivos, están conectados, surtiendo. Acuérdate que esto es la iglesia en el Nuevo Testamento. Dios está surtiendo de aceite, así tu vida y mi vida podemos ser canales de bendición para que el Espíritu Santo no falte, para que el Espíritu Santo esté fluyendo, esté siendo bendición. Y entonces llévate esto en tu mente y en tu corazón. Tú eres una hija de aceite. Tú eres un hijo de aceite por la gracia de Dios, ¿no? El Señor puso su Espíritu Santo y la iglesia es la depositaria del Espíritu Santo. Y bueno, Dios, así como usó a Zorobabel y a Josué, el último comentario que hago es el siguiente, porque se dice que así como el Señor usó en tiempos antiguos a Moisés y a Aarón, a Josué y a Caleb, a Elías y a Eliseo de 2 en 2, a Pedro y a Juan, a Pablo y a Bernabé, 2 canales de bendición, ¿sí? Dios siempre usó de 2. Ojalá pudiéramos hacer mancuerna con alguien y servir en la iglesia, ¿sí? Y abastecer, ser canales de bendición. Que el Señor nos guarde, nos bendiga, y esta hermosa palabra que fue para Zorobabel, pues también es para ti y para mí. Recibámosla con amor y con gracia delante de Dios. Amén.